Pero le pongo así sus alumnos aquí. Y él es el Sí, aunque trabaja en Excel. Pero en verdad tampoco te digo muerte si no por la que vamos a estar haciendo la cosa. Pero si lo tienen, micrófono. Sí. Ya, ahora sí, buenas tardes a los presentes y a los que están en sus casas. Como les escribí ayer, en la noche en verdad, vamos a trabajar en Excel hoy, ¿sí? Así que vayan a Webcursos y descarguen, hay un archivo que se llama Pretaller 1, que está en la sección de Excel, ya ahí en Webcursos. Así que descarguen ese archivo, es el que vamos a estar trabajando hoy. Ya, bueno, la dinámica generalmente para las cosas de Excel que tienen que ver con los talleres evaluados de Excel, ¿se acuerdan que hablamos que iban a haber 3 talleres evaluados de Excel? Generalmente la dinámica va a ser que vamos a tener alguna clase como la de hoy, en donde vamos a trabajar un pretaller de Excel, que bueno, eso lo vamos a estar trabajando en clases, ¿cierto? Para que aprendan las cosas que van a necesitar después en el taller, que el taller va a ser el evaluado. Entonces generalmente va a haber una clase en donde vamos a trabajar Excel, previa obviamente a cuando después va a ser el taller. En este caso, el taller de Excel es la próxima semana, el miércoles de la próxima semana. En la ayudantía, de hecho, en la ayudantía del miércoles. ¿Sí? Ahí van a tener el taller evaluado. ¿Ya? Y bueno, va a estar relacionado con lo que hagamos hoy. Así que... Ya, ahí está nuestro taller entonces, pretaller 1. ¿Ya?
Entonces vamos leyendo. Aquí primero hay como un previo, que es lo que necesitamos saber en cuanto a comandos, y después abajo están los ejercicios que hay que desarrollar. Están como medio desordenados aquí algunas cosas, pero bueno, ahí yo les voy traduciendo. No sé si se les ve así a ustedes también. Como que están corridas las... Se corrieron las letras. Bueno, pero ahí yo les digo cómo van, ¿sí? Porque como que se movieron para abajo, no entiendo bien qué pasó. Ya, ahí yo les voy avisando. Y entonces veamos la primera parte. Dice, para esta actividad es necesario que entendamos las funciones si, o, e, i. ¿Ya? Son tres funciones de Excel. El comando si funciona relativamente similar al implica, ¿cierto? Que el implica es el sí entonces, o sea, si ocurre algo, entonces ocurre otra cosa. Y la sintaxis del comando sí en Excel es el que aparece ahí. Uno escribe entonces sí con mayúscula, bueno, da lo mismo en verdad, pero pone sí, o bueno, si lo tienen en inglés se pone if, ¿ya? Abren paréntesis, entonces primero, en la primera, se ponen tres entradas en el paréntesis. En la primera coordenada es la proposición lógica, ¿ya? Porque el sí siempre está asociado con una celda, entonces si esa celda cumple la proposición lógica, pasamos al valor de verdad, entonces ahí le vamos a decir al Excel qué queremos que haga cuando la celda cumpla la proposición lógica. Y después con punto y coma se separa y en la tercera celda, o sea, perdón, en la tercera coordenada del sí, se pone lo que queremos que el Excel haga en caso de que la celda en cuestión no haya cumplido la proposición lógica. Ya, que de hecho lo usamos, me parece, la primera clase, que hicimos un ejemplo como introductorio, ¿sí? Bueno, pero ahí lo vamos a usar también con más detalle en los ejercicios. ¿Ya? Pero de esa manera funciona el sí. Tiene tres coordenadas. En la primera coordenada va la proposición, que queremos que se cumpla o no. El valor, lo que queremos que el Excel muestre en caso de que la proposición se cumpla y lo que queremos que el Excel muestre en caso de que la proposición no se cumpla, ya que va en esa tercera entrada. Después está el comando O, que también lo usamos en la clase introductoria, que en el fondo es para armar proposiciones lógicas que tengan un O dentro de su composición. ¿Ya? Y simplemente para que este O sea verdadero, basta que se cumpla cualquiera de las proposiciones que ustedes pongan en las entradas. ¿Ya? En el caso del O, ustedes pueden poner cuántas entradas necesiten, ¿sí? O sea, cuántas coordenadas se quiera. Entonces se pone el O, abre paréntesis, se pone proposición 1, punto y coma, proposición 2, punto y coma, y así van separando las proposiciones con punto y coma. ¿Ya? Entonces, para que una celda cumpla este O, basta con que haya cumplido alguna de las entradas que pusieron en las coordenadas. ¿Ya? Y de la misma forma funciona el I, solo que el I va a ser verdadero solamente cuando la celda en cuestión cumpla todas las proposiciones simultáneamente. ¿Ya? Así que es el mismo I que hemos estado trabajando siempre. ¿Ya? Y aquí, como observación, dice para ingresar letras o palabras en una fórmula de Excel, como que se cortó. Creo que se agrandó acá, debería aparecer. Ahí está. Debemos escribirlas entre comillas. Esto es, si es que nosotros queremos que Excel muestre un texto, ese texto tiene que ir entre comillas. Y ahí lo entiende como texto. Porque si uno lo escribe así nomás, entiende como que uno está intentando escribir un comando. ¿Ya? Entonces, para que muestre texto, tiene que ser entre comillas. ¿Ya? Eso es lo básico. Y después están acá abajo los ejercicios, que se corrieron un poco, pero bueno, ahí tenemos que ir viendo cómo corresponde cada una de las cosas. ¿Ya? Entonces, ejercicio 1 dice, vamos a elaborar una tabla de verdad usando funciones de Excel, ya con los conectivos lógicos que hemos visto. Para esto siga los siguientes pasos. Ya vamos a ir siendo obedientes con lo que nos van pidiendo acá. Entonces, el primero, yo igual lo voy a ir haciendo acá, así que pueden ir siguiendo eso también. Sí, voy a hacer un poco más de zoom. Entonces, en el 1.1 dice, elabora una tabla de 5, ojo que aquí hay otras pestañas, ¿ya? La idea es que en la pestaña 1 ponga la solución del ejercicio 1, pestaña 2 la solución del ejercicio 2. Entonces,
el ejercicio punto 1, o sea, la parte 1.1 dice elabore una tabla de 5 filas, ¿sí? Acuérdense que las filas se cuentan hacia abajo, y de 7 columnas, las columnas se cuentan hacia el lado, de tal forma que las casillas de los extremos superior izquierdo e inferior derecho sean B2 y H2 respectivamente. ¿Ya? Entonces dentro de B2, o sea, entre B2 y H6 tenemos que armar una, una tabla de 5 filas y 7 columnas, que bueno, si se van a la solución del ejercicio 1, aquí ya esta está hecha, sí, está armada ya. Sí, porque lo tienen que hacer en la pestaña siguiente. Entonces, en la pestaña siguiente, si se fijan, esta columna tiene 5 filas hacia abajo, desde la fila 2 hasta la fila 6. Y hacia el lado tiene las 7 columnas. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Y parte en B2 y termina en H6. Ya, o sea, la 1.1 ya estaba hecha, estaba armadita la tabla. Entonces, esta es la tabla que tenemos que ir completando con los siguientes enunciados. Ya, aquí yo les voy a decir cómo debiese ir esto. Profesor, Dígame. si la tabla no hubiera estado hecha, ¿cómo se hubiera hecho? Perdón. Yo creo que más que nada es como el 1.1 no es mucho, no hay que hacer mucho, simplemente tener en cuenta que dentro de esa tabla tienen que estar las celdas, pero como para saber en dónde podrían haber seleccionado las celdas correspondientes y le ponen algún color de fondo. Con este de acá se le pone algún color. Como para saber que van a trabajar dentro de eso. Sí, pero Ya, más que nada eso. ¿Ya? gracias. Aquí ya está marcadita, así que no hay que hacer nada. ¿Sí? Ok. Ya, entonces, ahora sí dice, complete la primera fila de la tabla, ¿cierto? Partiendo desde B2, escribiendo, y aquí todo esto, esta simbología era que hay que completar la primera fila con P, Q, después va la negación de P, que no sé por qué la negación quedó arriba y el P quedó abajo. Me tinca que, bueno, este archivo Excel fue creado en Mac. Me tinca que quizás como el traspaso a Windows como que cambió un poco el formato. Entonces hay que hacer una fila, en la primera fila hay que ir completando en las entradas P, Q, la negación de P, después P y Q, después P o Q, después P implica Q y después P sí solo sí Q. Ya, esas eran todas las entradas que hay que poner. Entonces eso, esta es la primera fila y aquí hay que ir completando con todo eso. Entonces primero era P, ya no se compliquen mucho con la escritura. La segunda era Q, pongámosle con mayúsculas. O estaba con minúsculas acá. Ah, no, con minúsculas. Ya, la siguiente era negación de P. Sí, el símbolo ese es como el ojito que mira para el lado. Déjenme buscar cómo se hace en este teclado. Mm, Profe, está arriba a la izquierda. arriba, ¿cómo, perdón? Está arriba antes del 1. Ah, verdad, sí, es que yo estoy acostumbrado a que esté en el número 6, pero ahora, verdad, ahí está. Está a la Profe, se izquierda cortó del la 1. señal, se cortó la señal. Ah, verdad. Apareció esa pantalla negra. Mira, ahí. Como que se hubiese apagado algo. Vale, ahí sí. Ya, ahí está entonces. Bueno, si no lo encuentran, pónganle como menos P nomás. Si la cosa es que se entienda que es la negación de P. Y ahí está la negación. Después, P y Q. ¿Ya? Acá no importa si usen el I normal nomás. ¿Ya? No se compliquen con eso. Después viene el O, P, O, Q. Después venía P implica Q y P sí, solo sí Q. Ya, el implica, hagámoslo así simplemente. Como con... ¿Cómo se hacía la negación? Es que depende del teclado, pero aquí me funcionó con el botón que está a la izquierda del 1. De hecho, podría mandarlo, a Profesor, ver. Ahí está, ahí lo pueden copiar si es que quieren. Está ahí en el chat. profesor, Dígame. cuando puse menos P porque no encontré el signo,
me salía como Pearson. Ah, sí, 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 sí. Claro, lo que pasa es que piensa que estás ingresando una fórmula. Eh, Así que quizás mejor hacerlo con el símbolo que envié en el chat. O por último, Ya, eh, si es que lo pusiste con menos P, claro, si uno pone menos P, pasa eso, como que piensa que estáis metiendo una fórmula, entonces se enreda. Podrían ponerle entre comillas, sí. Ahí piensa que es texto, entonces ahí lo escribe, no se pregunta qué estamos tratando de hacer. Ya, cualquiera de esas. La cosa es que se note que ahí va la negación. Po. Si no encontraron el símbolo, pónganle menos P con comillas, ¿no? ¿Ya? Siempre que quieran que el Excel escriba sin hacer nada, que escriba el texto, nomás pónganle con comillas. Ya, entonces nos falta el sí y solo sí, que lo vamos a hacer simplemente con eso. Ya. Ahí tenemos entonces eh, lista la primera fila. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Ya. Entonces, bueno, eso era todo lo que se había movido. Ahora dice en las columnas B y C, es decir, en estas dos, en las dos primeras, en las columnas B y C que corresponden a la tabla, complete con B o F hasta completar todos los casos posibles para los grados de verdad de P y Q, que también se corrió el P y el Q. ¿Ya? Es decir, completar aquí con B y F para tener todos los casos. ¿Sí? Generalmente nosotros lo hacíamos verdadero, verdadero, falso, falso, y acá verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Ya? Ahí estamos listos entonces. Ese es el 1.3. ¿Ya? Completen hasta que les quede de esa manera. Ya. Entonces, ahora pasamos al 1.4, ya hicimos el 1.3. Dice, en la segunda fila, que aquí ya es donde va como lo importante, el resto era como armar la tablita, pero ahora sí viene como la parte de que hay que usar comandos. En la segunda fila de la tabla, es decir, acá, sí está ya en la segunda fila, la fila 3, podríamos decir, enumerando, o sea, mirando la numeración que da el Excel. En la segunda fila, desde la casilla D3 hasta la H3, o sea, desde esta, ¿cierto? Esta es la D3 hasta la H3, ahí escriba fórmulas en Excel que determinen el grado de verdad de la proposición correspondiente. Para esto use las funciones definidas anteriormente. O sea, hay que ir completando, digamos, estas 5 columnas, hay que completarlas en función de las dos primeras. Sí, porque ya tenemos la columna de P y Q, entonces en base a eso tenemos que ir completando la negación de P, el P y Q, el P o Q, el P implica Q y el P si solo si Q. ¿Ya? Entonces completar toda esta en base a las dos primeras. ¿Sí? No ponerle B y F, sino que hacer algún comando que nos dé la B o F dependiendo de lo que haya en la columna B o C. ¿Ya? Y también, bueno, porque el Excel tiene un comando para hacer el I, tiene un comando para hacer el O, ¿ya? Pero no tiene un comando para hacer el implica. Entonces ahí nos sugieren cambiar el implica por su equivalencia lógica con un O. ¿Se acuerdan que el implica se podía pensar como un P implica Q era lo mismo que un O, ¿sí? Que negábamos el primero y el segundo quedaba igual. ¿Sí? Esto es equivalente a la negación del primero o el segundo. ¿Sí? Entonces, para que podamos completar esta columna usando el O, en vez de con el P implica Q, usar el no P o Q. ¿Ya? Entonces, parémonos en D3. Ahí estamos, en D3. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en D3? Necesitamos que el Excel mire D3 y se vaya a preguntar por la P,
¿cierto? Por donde está el B3. Entonces, si es que en B3 hay un verdadero, yo quiero que aquí haya un falso, ¿cierto? Y en caso contrario, o sea, que allá haya un falso, yo quiero que acá haya un verdadero, porque estaba en la columna negación de P, porque tiene que ir contrario siempre a P, ¿ya? Entonces eso, la idea es que no lo hagan manual, sino que lo hagan con un comando. Ya entonces ponemos igual y le vamos a decir al Excel lo que acabo de decir. Le vamos a decir si, ¿ya? Si esta columna, o sea, perdón, esa entrada, la B3, ¿ya? Contiene un verdadero, que ahí hay que ponerlo entre comillas. ¿Sí? Si B3 es igual a texto B, ¿sí? Si B3 contiene el texto B, por eso lo pongo entre comillas, entonces haz lo siguiente. ¿Qué quiero que me muestre cuando sea verdadero lo anterior? Quiero que me muestre un falso, ¿cierto? Porque como la otra es la P, cuando allá sea verdadero, cuando B3 sea verdadero, yo quiero que acá... perdón, a ver. No, sí, está bien, está bien. Si es que allá hay un verdadero, entonces acá va a mostrar un falso. En caso contrario, ¿sí? Ahora se ingresa, ¿qué pasa si no ocurre eso? En caso contrario, o sea que allá no haya un verdadero, o sea, va a haber un falso, yo acá quiero entonces el verdadero. ¿Sí? Al apretar, siempre las B y la F tienen que estar entre comillas porque son textos simplemente. Al apretar Enter, aquí me debería aparecer la F, ¿cierto? Ahí está. ¿Ya? Pongamos de nuevo Profe, la... no entendí por qué son los 3 valores. Ya, vamos, En el- repitamos los 3 valores, ¿sí? Esta es la parte importante. En la primera entrada, sí, pues fíjense que cada coordenada se separa con un punto y coma, ¿ya? Esta es la primera coordenada, que el Excel aquí nos sopla, de hecho, pues, dice prueba lógica, nos va soplando. Entonces, en la primera entrada va la prueba lógica, es decir, es lo que tiene que preguntarse el Excel si se cumple o no, ¿ya? Entonces, ¿qué le estoy diciendo en la prueba lógica? Le estoy diciendo si es que B3 contiene el texto V, o sea, verdadero. Entonces, esa es la prueba lógica. Si es que B3 contiene una B, ¿ya? En este caso, B3 sí contiene una B, ¿ya? Entonces, le estamos diciendo, si es que ocurre esto, y ahora va lo que tiene que mostrar el Excel si es que eso de verdad se cumple. En este caso, si es que eso sí se cumple, o sea que en el B3 sí hay una B, yo quiero que en esta celda, en la actual, en la D3, me muestre un falso. Porque si allá, aquí hay un verdadero, yo quiero que aquí me muestre un falso. Entonces, en el valor sí verdadero, pongo lo que yo quiero que ocurra si es que da verdadero allá. Entonces, como en la primera sí va a dar verdadero, yo acá quiero que me muestre un falso. Y en caso contrario, que eso ya sería la tercera entrada, esta, en caso contrario, o sea que en el B3 no haya una B, yo quiero que me muestre la B acá. Porque ¿qué quiere decir que en B3 no haya una B? Quiere decir que hay una F. Entonces el P está siendo falso, por lo tanto si el P está siendo falso yo quiero que acá esté el verdadero. Entonces le pongo, si es que allá no está el verdadero, escríbelo acá. Y ahí aprieto Enter. ¿Sí? ¿Me siguen? Ya. Ahí si Profesor, algo no les sale o quieren mirar el código me avisan, dígame. cuando pongo entre comillas, o sea, puse verdadero entre comillas, después punto y coma, tengo que poner espacio nuevo para volver a poner. No sé si se entiende No, bien. no es necesario. No es necesario, ¿No? pero creo que tampoco debería afectar. Pero yo aquí lo dejé pegado nomás. Puse punto y coma y después abro comillas de nuevo para el texto nuevo. Ya, Pero no es necesario gracias. poner un espacio. ¿Ya? Ahí, si es que lo tienen en inglés, igual les sugiero que lo pongan en español. Pero si lo tienen en inglés, creo que el punto y coma es otro símbolo. En español es punto y coma, en inglés parece que es coma nomás. Por si acaso. Si a alguien le falla, puede ser por eso. Pero fíjense en el, porque aquí Excel les sopla, pues fíjense ahí les va a decir el símbolo, aquí en esta parte, ¿ya? A lo mejor tenerlo en español para que coincidan con lo que tenemos acá. Ya, entonces ahí tenemos ese. Ya, ahora yo voy a estirar esta fórmula hacia abajo, eh, pero bueno, en verdad mejor dejémosla ahí. Vamos siguiendo en orden los pasos que nos estaban diciendo. Y ahora tenemos P y Q. Entonces, yo quiero que aquí se complete con un verdadero, cuando el P y el Q sean verdaderos, ¿cierto? Y quiero que se complete con un falso
si es que alguno de allá llega a ser falso, ¿cierto? Entonces eso tengo que ingeniármelas para inventarlo con un sí, usando el comando if, ¿ya? Que en inglés if. ¿Ya? Entonces, ¿cuál? Bueno, ya lo dije en palabras, pero ¿cómo lo podré escribir en Excel? ¿Cierto? Yo ya sé que lo que le voy a preguntar, bueno, una forma, aquí no hay una única forma, pero lo que le voy a poner de prueba lógica al Excel es decir, ya, si es que B3 y C3 son verdaderos, muéstrame aquí un verdadero. En caso contrario, muéstrame un falso, ¿cierto? Entonces eso lo voy a hacer con un i. Entonces abro i, ahí está abierto el i. Entonces, lo primero que quiero que ocurra es que ese sea verdadero. ¿Ya? Ese va a ser un test. Si se cumple ese, va a pasar al siguiente. También aquí el i también se separan las entradas con punto y coma, las coordenadas. ¿Ya? Y la segunda prueba lógica que quiero que haga es que el C3 también sea verdadero. ¿Ya? Y ahí cierro el i. Entonces ahora la prueba lógica es un i de esas dos cosas. ¿Sí? Esa es la prueba que va a hacer el Excel. Si es que B3 es B y el C3 también es B. V, mejor dicho. ¿Ya? Entonces, si eso ocurre, yo quiero que Excel me muestre un verdadero acá. Muéstrame un verdadero. Si eso no ocurre, y eso puede pasar de mil otras formas, pero si es que no ocurre, quiero que me muestre el falso, entonces. ¿Ya? Y aprieto Enter. Entonces, aquí debería salirme verdadero, porque P y Q están siendo verdaderos. ¿Ya? Ahí está. Profe, Dígame. que ese, bueno, traté de hacerlo antes de que lo hiciera usted para cachar si había entendido la lógica detrás del Excel, pero ¿Ya? no le puse el sí y, solo le puse el i. Y me arrojó igual, solo que con texto, verdadero y falso. A ver, ¿cómo le pusiste? Y Sin ya, el sí, solo C3 el i. igual B, C3 igual B. em, Claro, le ¿Y qué puse pasa? i, me arrojó el comando y le pinché el B3 igual B de punto y coma, C3 igual B y cerré el Ujú. paréntesis. Y ahí de eso lo tiré para abajo y me arrojó verdadero o falso, y digamos que estaba bien como Ah, me te lo lo arrojó. completó bien. Sí, solo que con Los texto, no casos hacia no abajo con la también te letra. resultaron. Sí, Mm, ya. Bueno, entonces, sí, es que, como les dije, aquí hay más de una manera de que les resulte. Eh, yo no sabía que el i funcionaba como automático, pero está bueno, po, está bueno. Entonces lo que el compañero hizo fue poner esto nomás. Que de hecho, si es que resulta así, es mucho más cómodo. A ver, probemos cómo lo hizo el compañero. El compañero solo puso eso. Y borró eso también. Eso sí entendí bien. Ah, claro, pero aquí arroja el texto completo verdadero. Ya, sí, igual está bien. claro, Claro. Y si uno tira para abajo, claro, falso. eso mismo Ya, lo sí, quería. está bueno, está buenísimo. Sí, está bien, está bien. Ahora, si yo, claro, nosotros queríamos que nos arroje solo la B. Entonces, en ese caso tendría que ser así. Pero sí, pues si uno quiere solo distinguir si es verdadero o falso, está perfecto. ¿Sí? Quizá Profesor, la gracia extra que podría tener esto que estamos haciendo es que aquí yo podría hacer otras cosas. Pues quizás cuando sea verdadero yo quiero que ponga un 0. O si quiero que sea falso, quiero que ponga un 1. No sé. Pues, en ese caso es un poco más versátil lo que estamos haciendo acá. Pero si queremos solo saber si es verdadero o falso, está bueno lo que menciona ahí el compañero. Ya. Probablemente con profesor, el O sea lo mismo. Entonces veamos cómo sería el O. Ya, solo que ahora la prueba lógica va a contener un O, obviamente. ¿Ya? Entonces, valor lógico. Entonces, las pruebas que quiero que haga el Excel es que si es que S es verdadero o que el C3, ¿cierto? El que está seleccionado con rojo, sea verdadero. ¿Sí? Si ahí en el fondo,
lo que estoy seleccionando acá va a ser verdadero apenas uno sea verdadero, ¿cierto? Entonces, si eso pasa, quiero que el Excel me muestre una V, y si es que eso no pasa, quiero que me muestre false. O sea, en cualquier otro caso me va a mostrar false. ¿Ya? Al menos estas funcionan, ¿cierto? Con estos valores de verdad que están acá. Pues obviamente tenemos que después arrastrarlos para ver si cumplen para los de abajo. Sí, pero me parece que esa es eh, la instrucción siguiente. Ya, después ahí, para que lo hagamos en orden. Ya, ahora tengo el P implica Q. ¿Ya? Puede que exista más de una forma de lograr que se complete solo bien. Pero bueno, aquí usemos la sugerencia, porque en vez de usar P implica Q, usemos la negación de P o Q. ¿Ya? Entonces tendríamos que de hecho hacer este mismo comando. ¿Sí? Si quiero hacer la del flojo, puedo copiar, porque como es un O, ya, pero aquí obviamente va a haber que arreglar esto un poco, hay que acomodarlo. Porque ahora esto, lo que estoy aquí, donde estoy moviendo el mouse, esto es verdadero cuando el no P es verdadero, y eso es cuando el P es falso. Entonces aquí habría que, yo estoy buscando cuando este sea falso, ahora no verdadero, entonces ahí se podría poner así. ¿Ya? O bueno, si le enreda, mejor pongámoslo al principio. Entonces ya, ponemos sí, abrimos paréntesis, o, ¿cierto? ¿Ya? Y yo quiero, bueno, aquí tengo la columna negación de P, así que mejor uso la columna negación de P. Entonces tengo que hacer un O entre la columna negación de P y Q. Entonces pongo, claro, si es que en esta entrada, que es la negación de P, ¿cierto? Hay un verdadero, o bien que en el Q haya un verdadero, ahí está la celda Q, hay un verdadero, ¿cierto? Basta con que en el D3 hay un verdadero o en el C3 hay un verdadero para que esto sea verdad. Y entonces, si ocurre eso, que aquí me muestre un verdad, y si no ocurre, que me muestre un falso. ¿Ya? Y ahí está. En este caso dio verdadero, ¿cierto? Porque el Q es verdadero. ¿Sí? Y este es un O entre negación de P o Q. ¿Sí? El no P está siendo falso, pero como el Q está siendo verdadero, el O igual es verdadero. O si lo vemos como un implica también funciona, porque verdadero implica verdadero era verdadero, así que se completó bien el primer caso. Profe, ¿puede volver a repetir la lógica del comando? Ya. ¿Qué cosa? ¿Las entradas? ¿Qué significa cada una? ¿Cómo era? Claro, ¿cómo la fue rellenando? Ya. Que este en particular, justo el implica, tiene varias formas de pensarlo. Ahora lo hicimos simplemente, como ya tenemos la columna negación de P, ¿Ya? entonces yo voy a buscar esto, pues voy a buscar cuándo negación de P o Q es verdadero. Porque la negación de P o Q es lo mismo que el P implica Q. Entonces estos dos son verdaderos en las mismas celdas, digamos. ¿Ya? Entonces, Profe, se le cortó el audio. ahí está, ya, súper. Ya, entonces, fue a hacer directamente un O, ¿cierto? Con el comando O, entre la columna negación de P y la columna Q, ¿cierto? Porque P implica Q es equivalente a la negación de P o Q. Entonces, si es que se le ocurre ver un verdadero, ya sea en D3, que es la negación de P, o en C3, que es Q, aquí me va a mostrar verdadero, ¿sí? Y si no, me va a mostrar falso. ¿Ya?
estaba pensando que aquí de hecho nos podríamos haber ahorrado la columna negación de P y hacerlo como preguntándonos otras cosas, ¿ya? Pero bueno, ahí hay una forma y pueden haber otras. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se podría hacer el P sí solo sí Q? También va a haber más de una manera probablemente, pero ¿cuál sería una manera sencilla de hacerlo? ¿Qué prueba lógica le pondrían al Excel para que me muestre el B y F como corresponde en el sí y solo sí? A ver, primero si se acuerdan. ¿Cuándo? ¿Cómo, perdón? Claro, esa sería una manera, ¿sí? Aquí una compañera sugiere como, claro, hacer P, el P implica Q y juntarlo con un I con el Q implica P, ¿cierto? Pero claro, sería muy largo. Pero hay que acordarse del conectivo sí y solo sí. ¿Cuándo era verdadero el conectivo sí y solo sí? Profe, Cuando ambos tienen el mismo valor. Cuando ambos tienen el mismo valor, ¿sí? Entonces, ¿qué prueba lógica le puedo dar al Excel para que me tire el verdadero? que P y Q sean iguales. Que, claro, justamente, que la entrada B3 con la entrada C3 sean iguales. Si son iguales, dame un verdadero, si no, dame un falso. Y listo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que le vamos a dar. Sí, y eso nos ahorra la pega de hacer el otro implica, ¿cierto? Entonces, la prueba lógica va a ser si es que este es igual con el otro, entonces muéstrame un verdadero, si no, muéstrame un falso. Ya, ahí está. Entonces uno hace siempre el trabajo duro como en la primera fila, porque después, si lo hizo bien, hay que arrastrar nomás y el resto se va a completar solito. ¿Ya? Entonces acá, bueno, vamos a mirar primero las instrucciones. Ya terminamos entonces el 1.4, ¿cierto? Y bueno, ahora el 1.5 es seleccione la segunda fila de la tabla, desde la casilla D3 hasta H3, ¿ya? D3, este es D3, y H3 es esta última, o sea, seleccionar toda esta franja, ¿sí? Y arrastre las fórmulas deducidas al resto de las filas de la tabla. O sea, tomar todas estas fórmulas y arrastrarlas. ¿Ya? Obviamente, echémosle un ojo a ver si nos quedó bien, ¿sí? La negación de P efectivamente va siempre contraria a P, así que quedó bien. El I tiene que ser verdadero solo aquí, ¿cierto? Cuando los dos son verdaderos. En los otros tres casos tiene que darme una F y lo hizo bien. ¿Ya? El O me dio verdadero los tres primeros y el único que es falso es el de abajo porque es el único lugar en donde ninguno es verdad. El P implica Q, que quizás fue el más complejo, como siempre, el implica es un poco más complicado. El P implica Q había un puro caso en que era falso, porque es cuando el P es falso, no, mentira, cuando el P es verdadero y el Q es falso, ¿cierto? Y que es justamente lo que ocurrió. ¿Ya? Y el sí solo sí, que me tenía que dar un verdadero siempre y cuando fueran iguales. Si se fijan acá, en la última entrada también me dio un verdadero, porque también el B6 con el C6 fueron iguales. ¿Ya? Aquí la fórmula se arrastró solita. Si ustedes, por ejemplo, seleccionan el último, se fijan que se cambió solito, porque aquí yo lo ingresé con C3 y B3. Profe, Pero al arrastrar hacia abajo se corren esos números. B4, ¿Cómo lo- C4. ¿Cómo ¿Me lo preguntaron arrastró? algo? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo arrastró las fórmulas? Es que Ah, las selecciono, pero no las puedo arrastrar. claro, seleccionan aquí la fila D3, o ¿Ya? sea, de la fila 3 desde el D hasta el H, y de aquí de la esquinita, la cruz como que se Ya. pone negra y ahí la pueden arrastrar. Y ahí se arrastra. ¿Sí? Corremos Gracias. Ok. A ver, hagámoslo bueno. Ah, pero es que bueno, ahí tengo que ir borrando entrada por entrada. Parece. Ya, pero sí, es tomar esto y lo arrastran hacia abajo. Ya, y ahí las cosas corren solas, pues es la gracia. Por ejemplo, acá solito se cambió el B3 C3 por B5 C5. Ya, entonces, bueno, ahí está. Y el sí solo sí me dio verdadero cuando son lo mismo y falso cuando son distintos. Así que ahí está la primera parte. ¿Sí? Obviamente aquí no se ve tanto la utilidad porque la tabla es chica, pero imagínense fueran muchas más columnas de P, Q, R, S, T, no sé. Y ahí ya tenemos
un montón de casos y ahí sí es mucho más práctico hacerlo una pura vez para cada columna y después arrastrar las fórmulas. ¿Ya? ¿Bien? ¿Alguna duda? Ya, excelente. Estamos listos entonces con el ejercicio 1. Vamos ahora, nuevamente a las instrucciones. Tenemos, hoy aquí como que pasa de largo. Sí, doy un puro clic y pasa de largo. Pero bueno, ahí está casi todo el enunciado del ejercicio, me parece. Ya. Dice, determine si la proposición el mercado no es libre es una consecuencia lógica de las proposiciones. Esto es de consecuencia lógica, ¿se acuerdan que lo vimos en clase? La primera proposición es, un solo proveedor no puede afectar los precios si es que el mercado es libre. Ese es P1. ¿Sí? P2 sería, si un solo proveedor no puede afectar los precios, es que hay un gran número de proveedores. Ese sería P2. Y P3 sería, no hay un gran número de proveedores. ¿Ya? Así que, bueno, obviamente la idea es hacerlo con Excel, ¿cierto? Con lo que aprendimos a hacer en el ejercicio anterior. Ya, entonces vamos a tener que traducir algunas cositas. Que quiero copiar el texto que está aquí, pero como que está raro esto. Y si lo copio entero es mucho. Ya. Ya, vamos escribiendo nomás. Entonces, ¿se acuerdan que esto de consecuencias lógicas, uno tenía una lista de premisas? Premisa P1, premisa P2, premisa P3, y bueno, las que sean, y entre ellas, en conjunto, tenían que implicar la consecuencia lógica que le llamábamos Q, generalmente. Ya, acá tenemos la consecuencia lógica es esto de que el mercado no es libre. Esa frase es la consecuencia, o lo que queremos ver si efectivamente es consecuencia lógica de las premisas que están abajo. Entonces, Q mayúscula sería que el mercado no es libre. ¿Ya? Después, el conjunto de premisas son, un solo proveedor no puede afectar los precios si es que el mercado es libre. ¿Ya? Profesor, Escribamos. Dígame, le escucho. cuando pongo el mercado no es libre, tiene que estar entre comillas. En este caso no es necesario, pero si lo ponen no va a afectar tampoco. Ya, ¿Sí? gracias. Es más que nada cuando yo le estoy dando órdenes al Excel, si es que el Excel se les confunde, ahí póngale las comillas para que no se confunda, pero en este caso no trató de hacer nada, así que no sería Ya. necesario. ¿Ya? Ya, entonces la premisa P1 es, un solo proveedor no puede afectar los precios si el mercado es libre. ¿Ya? Entonces escribamos. Proveedor no afecta precios si es que el mercado es libre. Ya después esto lo vamos a escribir de una forma más resumida, pero ahora estoy reescribiendo así como bien tal cual nomás. La segunda premisa es para ordenar la información mientras tanto. La segunda premisa es, si un solo proveedor no puede afectar los precios, es que hay un gran número de proveedores. ¿Ya? Si es que un solo proveedor no afecta precios, es que hay un gran número de proveedores. Ya, pongámosle hartos proveedores. ¿Ya? P sub 3. Y el P sub 3 es, no hay un gran número de proveedores. No hay hartos proveedores. Ya, esa es la información. Entonces, para que Q efectivamente sea consecuencia lógica de las premisas P1, P2 y P3, tenía que pasar
que cada vez que P1 y P2 y P3 sean verdaderos, entonces el Q se veía obligado también a ser verdadero. Esto es como un implica, solo que ni P1, ni P2, ni P3 por sí sola implican Q, sino que el conjunto de las tres, cuando las tres son verdaderas juntas, ahí implican Q. ¿Ya? Entonces, ordenemos un poco la información, porque si se fijan, P1 por sí misma es una proposición compuesta. P1 en sí misma ya es un implica. ¿Sí? Porque dice, un solo proveedor no afecta precios si es que el mercado es libre. Eso es un implica. La proposición es mercado libre implica que un solo proveedor no afecta precios. ¿Ya? Entonces, pongamos subproposiciones. Ya vamos a poner proposiciones P, Q y R. ¿Ya? Entonces, la proposición P, que sea, bueno, ahí podemos decidir, pero por ejemplo aquí dice un solo proveedor no afecta precios si es que el mercado es libre. Entonces, que P sea que un solo proveedor no afecta precios. ¿Ya? Que Q sea que el mercado es libre. ¿Ya? ¿Y qué otra proposición simple tenemos? Porque estas son compuestas. Si un solo... aquí está también. Esa sería la otra, ¿cierto? Que hay un gran número de proveedores. Esas son las tres simples, ¿cierto? Y P1 y P2 y P3 son compuestas a partir de estas P, Q y R, ¿ya? Que le puse en minúscula para que se vea que son proposiciones simples y estas están en mayúscula porque son proposiciones compuestas. ¿Ya? Entonces, reescribamos P1, P2 y P3, ¿ya? En términos de P, Q y R chica, ¿ya? Entonces, reescribamos P1. ¿Qué sería P1 en términos de P, Q y R? Minúscula. ¿Cómo sería? Hay que aprender a leer esto como el lenguaje lógico. Dice, un proveedor no afecta precios si es que el mercado es libre. Ese es un implica, ¿cierto? Solo que está dicho al revés. Porque en el fondo eso es, si el mercado es libre, entonces un proveedor no afecta precios. Solo que está dicho al revés. ¿Sí? O sea, Dice, sería Q implica P. sería Q implica P, claro, tal cual. ¿Sí? Muy bien. Claro, el mercado libre implica que un proveedor no afecta precios, solo que está dicho, un proveedor no afecta precios si es que el mercado es libre, pero al final es lo mismo. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo sería el P sub 2 en términos de P, Q y R? Si un proveedor no afecta precios, es que hay hartos proveedores. Ese está como en el orden del implica correcto, ¿no? Ni siquiera está al revés. ¿Sí? Ese es si P, entonces Q. Bueno, pero no con esas letras. Si ocurre que el proveedor no afecta precios, es que entonces hay hartos proveedores, ¿cierto? Entonces ¿Y sería... la necesidad negación de R o no? ¿Cómo, perdón? Negación de R, porque piden un solo, Negación de R. ¿no? Sería, claro, sería como P implica R, ¿sí? Porque claro, si un proveedor no afecta precios, esa es P, ¿cierto? Y eso está implicando que hay hartos proveedores, o sea, esta está implicando esta. ¿Sí? Ahí, minúsculas. P chico. Ya, excelente. P3. No hay hartos proveedores. ¿Cómo podemos escribir esa en términos de las P, Q y R chicas? Negación de R. Negación de R, tal cual, muy bien. Entonces, negación de R. ¿Cómo se hacía el símbolo? Ahí está. Ya, y de hecho, Q también se puede escribir en términos de estas P, Q y R chicas. ¿Cuál sería Q? Negación de Q. Chica. Claro, ¿cierto? Negación de la Q minúscula, Q chica. Muy bien. Ya, excelente.
Entonces aquí, esto es como para ordenarlo nomás, le vamos a poner un fondito ahí, un fondo clarito. Ya, ahí está como en texto, pero mucho texto, ¿cierto? Mejor lo escribimos con simbología. Ahí está con simbología. Y acá están las proposiciones simples que mueven el resto de cosas, ¿cierto? Y ahí está. Entonces, ahora las proposiciones que simples son las que les vamos a ir variando los valores. P, Q y R son lo que no sabemos qué pasa con ellas. Entonces vamos a hacer todas las opciones para P, Q y R y a partir de eso vamos a ver qué pasa con P1, P2, P3 y finalmente Q. ¿Ya? Entonces, pongamos acá P, Q, R. ¿Sí? Y a estas le vamos a tener que hacer todas las combinaciones. ¿Sí? Que como son 3 y cada una tiene 2 opciones, sería, por cada una hay 2 opciones, entonces sería 2 por 2 por 2, son 8, 2 elevado a 3. ¿Sí? Y completémosla como lo hacíamos en clase nomás. Primero todas verdaderas, después veamos ahora los 3 casos en donde hay 2 verdaderas y una falsa. Entonces veamos primero que la falsa sea la última, después que la falsa sea la del medio, después que la falsa sea la inicial. ¿Sí? Esas son todas las opciones con 2 verdaderos y un falso. Ahora veamos con 2 falsos y un verdadero. También, sí, también. Sí, estoy acostumbrado a hacerlo así, como poner primero todas las verdaderas, después cuando hay 2 verdaderas, después cuando hay una verdadera y después cuando no hay ni una verdadera. Pero sí, da lo mismo Y como lo hagan. eso, La cosa es que profe, una no pregunta, repitan ¿usted casos. eso lo hace aleatoriamente, no? De poner las verdaderas y las falsas. ¿Cómo, perdón? ¿Usted lo hace aleatorio? O sea, es que yo estoy acostumbrado a hacer este orden, que generalmente pongo primero pongo cuando son los 3 verdaderos, después pongo los casos en donde hay 2 verdaderos y un falso, y el falso lo voy moviendo, lo pongo al final, al medio y al principio. Ahora hago cuando hay 2 falsos y un verdadero, entonces pongo que el verdadero esté al final, que el verdadero esté al medio y que el verdadero esté al principio. ¿Sí? De hecho, podemos ir poniéndole colorcitos diferentes como para distinguir. La cosa es que no se nos quede ningún caso afuera, si al final pueden haber 1000 formas de ordenarlo. ¿Ya? Y finalmente cuando son todas falsas. ¿Ya? La cosa es que se fijen que sean 8 y que no estén repetidas. Ahí tenemos 8. Si fuesen 4 proposiciones, ¿cuántas van a haber para abajo? ¿Cuántas filas? 2 elevado a 4, 16, ¿cierto? Ya, y bueno, ahí también. Pero generalmente no se hacen tan grandes. Si saben hacer esta, ya se entiende que saben hacer la orden. Ya, entonces ahí tenemos todas las opciones. Así que vamos rellenando hacia acá, de tal forma que construyamos P1, P2, P3 y Q. ¿Ya? Así que vamos en orden. Pues. Vamos primero con Q. Creo que la más fácil es no R al tiro, ¿no? Sí, no, pero mejor vamos en orden. Vamos. Pongamos P1 aquí. O bueno, mejor dicho, Q implica P. Q chico. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos que replicar lo que hicimos delante, pues, en el anterior. Pero ahora tenemos que Q implica P. ¿Ya? Ese lo que hicimos delante fue reescribirlo como negación del primero o el segundo. ¿Cierto? Negación del primero, que en este caso el primero es Q, o el segundo. ¿Sí? Lo vamos a trabajar así. Pero para eso necesitaríamos la negación de Q. Ya, sí. Entonces vamos a hacer una columna anterior. ¿Sí? Voy a poner control X, control V, eso es para cortar y pegar. Entonces voy a hacer primero la columna de negación de Q. ¿Ya? Para después poder hacer un O entre la negación de Q y el P. ¿Sí? Y de pasadita estoy haciendo este también. Ya, negación de Q. ¿Cómo lo hacemos? Sí que. ¿Qué tiene que pasar acá? Tengo que hablar de cuál casilla.
La E9. La E9, ¿cierto? Muy bien. De esta. Ya. Si eso es igual a Entonces, verdadero, entonces falso y así no verdadero. excelente. ¿Cierto? Si es que allá hay un verdadero, entonces muéstrame un falso. En caso contrario, muéstrame un verdadero. ¿No? Ya, muy bien. Entonces, bueno, este tirémoslo al tiro. Y ahí podemos ir mirando que siempre vaya contraria a Q. ¿Sí? FF, B, FF, BF. Ya, está bien. Ya, ahora, entonces, ahora podemos trabajar el implica con la fórmula de arriba. Entonces eso lo hacíamos con un O, ¿cierto? O, abre paréntesis. Y tengo que hacer un O entre la columna negación de Q y el P. La negación de Q es esta, ¿cierto? Entonces le voy a decir, un O es verdadero cuando los dos son verdaderos, solo ahí. Entonces, le voy a decir, anda a mirar G9, si es que G9 es verdadero, todavía no es suficiente. O sea, puede que ese sea verdadero, o bien va a ser suficiente también con que E9 sea verdadero, ¿cierto? Si ocurre eso, o sea que cualquiera de esas dos sea verdadero, muéstrame un verdadero, si no, muéstrame un falso. Profe, puso dos veces, o sea, puso Q y negación de Q. No puso la P en la fórmula. ¿No puse qué, perdón? La P, Verdad. Claro, puse la negación de Q con Q. El E9 lo tengo que cambiar para el lado, por el D9. sí. Ahí creo que se me soltó. Sí, muchas gracias, tiene razón. El E9 era el de al lado, era D9. Eso se puede hacer con el mismo teclado, ¿no? Ahí sí, estoy haciendo un O entre la celda azul y la celda roja. Ya, excelente. Ya, entonces arrastramos. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, dio falso que Q implica P. Entonces vamos a mirar. Lo podemos mirar de aquí mismo, de hecho. Y claro, dio falso porque fíjense que aquí el Q es verdadero. El Q es verdadero y el P es falso. Entonces no puede pasar que algo verdadero implique algo falso. ¿Sí? No puede ser que el Q sea verdadero y el P falso. Entonces ahí dio falso, está bien. Todos los otros casos son verdaderos. De hecho, siempre que aquí haya una B y acá una F, aquí va a haber una F también. Y lo podemos corroborar ahí, ¿cierto? Verdadero falso es falso. Verdadero implica falso es falso. Y todas las demás combinaciones son verdaderas. Ya. Tiquitaca. Siguiente. ¿Cuál nos toca ahora? P implica R. Ya, la misma historia. Podríamos hacer una columna no R también. ¿O no? Ah, no es necesario, no es necesario. Podríamos hacer una no Q, sería, o sea, una no P. Esa sería. Ya, pero bueno, ya sabemos cómo completar la negación. ¿Sí? Aquí sería preguntarse por la columna P, ¿cierto? O sea, ¿dónde está la P? Entonces, si es que ahí hay un verdadero, aquí entonces muéstrame un falso. Si no, muéstrame el verdadero. ¿Ya? Y nos fijamos que la negación de P esté siempre contraria a P. Que en este caso sí ocurre. Y ahora de nuevo, el P implica R, lo vamos a trabajar como negación de P o R. No se encuentra el tilde ahí. ¿Sí? Entonces este va a ser P implica R. Ya. Lo mismo. Ya. Historia conocida. Abrimos un sí, abrimos el O. Y entonces vamos a hacer un O entre la columna negación de P, que es la que está aquí atrás. Esta era la negación de P. Entonces, si es que esa es verdadera, o bien la columna R sea verdadera, o sea, esa que está ahí, la F9, ¿sí? Si es que en esas dos hay, o sea, si es que en alguna de esas dos hay un verdadero, esto se va a cumplir. Entonces, en ese caso, dame un verdadero, si no, dame un falso.
Ya, aquí se me olvidó poner que esta era la negación de P. ¿Cómo van? ¿Les resulta o no? ¿Sí? Ya. Bueno, aquí también arrastrar. Siempre vayan ahí corroborando que tenga lógica con lo que ustedes saben. Este es un implica, entonces debiese ser falso cuando el P es verdadero y el R es falso. ¿Ya? Si se fijan, aquí pasa eso. El P es verdadero, el R es falso, entonces aquí dio falso, está bien. Acá también el P es verdadero, el R es falso y dio falso, así que está bien. Y todos los demás son verdaderos, todas las otras combinaciones. Ya, ¿quién nos falta? A ver, aquí tenemos... Este era el P1, ¿cierto? El no P no era nadie. El P implica R era P2. ¿Y quién más? Ah, nos falta el no R. No lo tenemos. No lo tenemos. Nos falta el no R, pero eso es fácil. Y entonces aquí, P3, que es el no R. No R, completamos entonces contrario a R. Ya, vamos a quitar el fondo así. Completamos contrario a R. ¿Qué quiere decir? Que, de nuevo, si ocurre que la entrada F9 tiene un B, entonces muéstrame un falso, porque este va contrario. En caso contrario, muéstrame un B. ¿Ya? Y arrastramos. Acuérdense que la otra forma de arrastrar rápidamente, cuando las columnas son grandotas, esa forma ahorra una lata grande. En vez de arrastrar así como manualmente con el mouse hacia abajo, cuando aparece negrito pueden dar 2 clics. Y ahí se arrastra solo. Sabe hasta dónde llegar si es que está bien definida la columna de la cual depende esta. En este caso esta está bien definida, entonces esta va a saber que tiene que llegar hasta ahí nomás. ¿Ya? Entonces, vamos a darle un color a las premisas. Estas son las premisas. P1, P2 y P3 eran las premisas. Ya, pongámosle... ay, ¿qué color no está usado? Están casi todos usados ya. Algo más rojo. Me parece muy fuerte. Esas son premisas y esta también es premisa. ¿Sí? Y la que estamos viendo si es que es consecuencia lógica es la negación de Q. Entonces marquémosla también. Que es esta. ¿Sí? Esta es la Q. Ya. Bueno, ahí uno puede ordenar esto, ponerle que sea más bonito. Se le voy a poner bordes, por ejemplo. Todos los bordes. Ahí, para que parezca más estable. Ya, pues, ¿y es consecuencia o no? Ya tenemos listo, hay que puro saber interpretar la tabla. ¿Qué significaba que Q, que es la columna celeste, sea consecuencia lógica de P1, P2 y P3, que son las columnas rojas? Claro, sí. Q implica P, que es P1, y P implica R, que es P2, y negación de R, que es P3. Esos tres tienen que implicar la negación de Q. Entonces, ¿eso cómo se interpreta a través de la tabla? Uno tiene que mirar la tabla. Bueno, de hecho era la definición de consecuencia lógica. La definición de consecuencia lógica era que P1, o sea, que el hecho de que P1, P2 y P3 sean verdaderas implican que el Q sea verdadero. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre que P1, P2 y P3 sean verdaderas, el Q tiene que ser verdadera. Si eso pasa, es consecuencia lógica. ¿Ya? En este caso, entonces, tenemos que mirar todas las filas en donde P1, P2 y P3 sean verdaderas. Si en todas esas filas donde P1, P2 y P3 sean verdaderas, el Q también es verdadero, es porque es consecuencia lógica. ¿Ya? En este caso, ¿cuáles serían esas filas? Aquí no hay ninguna, no hay ninguna, no hay ninguna, no.
no, no, no. Hay una nomás, que es la última. Solo la última fila. Entonces, solo me tengo que fijar en solo me tengo que mirar las filas donde P1 y P2 y P3 sean las tres verdaderas. Porque yo sé que las tres en conjunto tienen que implicar Q. No de a dos o no de individualmente. Sino que solo me tengo que fijar en las filas que las tres sean verdaderas. Y claro, aquí está ocurriendo eso. Entonces, si en las filas donde las tres son verdaderas ocurre que Q también es verdadera, entonces es consecuencia lógica. ¿Ya? Entonces escribamos eso en palabras para que quede la explicación. Como en todas las filas en donde P1, P2 y P3 fueron verdaderas, ¿ya? Como en todas las filas en donde P1, P2 y P3 fueron verdaderas, Q también lo fue, entonces Q es consecuencia lógica de P1, P2 y P3. ¿Ya? Que en este caso, que aquí le puse como en todas las filas donde pasó eso, pero en verdad eso pasó solo en una. Solo me tengo que fijar en ellas. ¿Ya? Esta cosa de la consecuencia lógica tiene un detalle que es bien polémico. De hecho, pasó en algún semestre anterior en una prueba, que hubo una gran polémica. La definición de consecuencia lógica dice que siempre que P1 y P2 y P3 sean verdaderas, si Q también lo es, en esos casos, ahí Q es consecuencia lógica. Ya, pero ¿qué pasa? Imagínense el caso en que en las columnas rojas nunca hubieran sido las tres simultáneamente verdaderas. ¿Será Q consecuencia lógica de esas tres premisas? Porque la definición es, siempre que las premisas sean verdaderas, Q también lo es, entonces el Q es consecuencia lógica. Pero ¿qué pasa si nunca esas tres son verdaderas simultáneamente? ¿Podremos decir que es consecuencia lógica? ¿Se entiende el caso extremo, no? Es que aquí, es como si aquí, mirando las tres columnas rojas, en ninguna no hubiera dado que las tres son verdaderas. ¿Qué digo entonces? ¿Que es consecuencia o no? Ya, ese es Yo como diría que no. es una polémica de la matemática incluso, ¿sí? Porque claro, aquí Q se llama consecuencia lógica si es que el hecho de que las tres primeras, al ser verdaderas, también lo es. Y bueno, la respuesta es que cuando no hay casos en que las tres sean verdaderas, el Q igual es consecuencia lógica. ¿Ya? Porque es como por descarte. ¿Sí? La forma de que el Q no sea consecuencia lógica es que haya un caso en que las tres sean verdaderas, pero Q no lo sea. De esa forma el Q deja de ser consecuencia lógica. ¿Ya? Bueno, es un caso polémico, que si ustedes miran la prueba del semestre pasado, justo pasó eso. Entonces, bueno, quedó la ensalada, pero esa es la matemática, da esa respuesta. Que si no hay condiciones que verificar, entonces se cumple automáticamente. Porque nunca se cumple lo contrario. ¿Ya? Esa es como la explicación. ¿Alguna duda antes de terminar? Yo tengo una duda, profe. Dígame. Para confirmar si es consecuencia lógica o no, habiendo más casos, porque ahora se podía hacer al ojo, pero habiendo más casos, podría hacer una columna extra, da lo mismo el título que le ponga. ¿Podría ser una qué, perdón? Una columna o una fila, no me acuerdo del nombre, pero una extra hacia el lado, ¿Ya? poniéndole un comando que en el fondo diga si P1 y P2 y P3, entonces, o sea, si P1 y P2 y P3 y Q, entonces que me arroje algo para tener claro, de alguna manera... sí. Sí, eso se podría hacer. Un I entre las tres columnas rojas y decir, claro, si es que estas tres columnas rojas son verdaderas, entonces arrójame que el Q también tiene que serlo o algo así. Sí, O yo creo que se puede. relacionar esas tres con la de Q también, para ver si existe Sí, algún caso que me confirme al tiro si es consecuencia lógica, ponerle un sí, un no, un 1, un 0, da lo mismo. claro, sí, yo creo que se puede hacer un código
que me identifiquen dónde las 3 filas son verdaderas. Eso es lo que me dice el compañero. ¿Sí? Sí. No, el Excel que trabajaron ahora es para ustedes. Yo igual les voy a subir este archivo que trabajamos en clase por si lo quieren mirar después. ¿Ya? Pero bueno, algo así va a ser el taller que van a tener la próxima semana evaluada de Excel. ¿Ya? Así que eso sería todo. Nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Adiós. Gracias. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profesor. Gracias. Sí, por supuesto. No, a ver, perdón, déjame cortarlo. Sí, sí, sí.